Muy buenas tardes con todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia en línea denominada Marco para la Preparación de la Información Financiera. Los saluda Walter Apaza y yo soy especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Hoy estamos aquí como parte de las actividades de capacitación que ha programado la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas a fin de fortalecer las capacidades de nuestros usuarios en relación al contexto del proceso de cierre contable del ejercicio fiscal 2022, según las normas que viene emitiendo la Dirección General de Contabilidad Pública. Para esos fines, a continuación, voy a dar el pase a nuestra expositora, la señorita Paola Guamaní Charagua. La señorita Paola Guamaní es especialista de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, quien estará a cargo de desarrollar el tema Marco para la Preparación de la Información Financiera. Adelante, Paola. Gracias, Walter. Bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia, ¿no? El día de hoy estamos, como mencionaba Walter, iniciando, ¿no?, estas capacitaciones. Y bueno, el primer tema que vamos a abordar el día de hoy va a ser lo relacionado con el marco para la preparación de la información financiera. Y con esta capacitación, bueno, tenemos más o menos una hora y media, ¿no? Lo que buscamos es, como DGCP, ¿no?, poder, digamos, especificar a las entidades, ¿no?, acerca del marco regulatorio y también poder difundir los principales aspectos del marco conceptual, que obviamente está vinculado con el marco regulatorio, que de esta forma pueda permitir a las entidades públicas, ¿no?, a los usuarios, los preparadores de información financiera, poder realizar el cierre del ejercicio fiscal. ¿Okay? Para ello, vamos a abordar la siguiente agenda, que consta de 4 puntos. Vamos a hacer brevemente una introducción a los temas que vamos a tratar. Luego vamos a mencionar el marco regulatorio en Perú para justamente poder hacer el énfasis, ¿no?, y la precisión del marco regulatorio en nuestro país, ¿no? Vamos a comentar ahí un poco cuál es a qué nos referimos con los PCGA y también a las NIC-SP. Posterior a ello, vamos a hablar acerca de los aspectos fundamentales del marco conceptual, los cuales se va a mencionar aquellos aspectos relacionados con el marco regulatorio de nuestro país, y finalmente vamos a hacer dar algunas conclusiones. No sin antes, perdón, en el punto 3 también vamos a dar algunas aplicaciones para poder acompañar los conceptos, ¿no?, que se refieren a este marco conceptual. Muy bien. A manera de introducción, hemos querido con este slide poder mostrar, ¿no?, cuál es el esquema normativo, ¿no? Si quisiéramos mirar en una pirámide de jerarquía, ¿no?, y ver cuáles serían las normas, digamos, cuál sería la posición de las normas en este esquema normativo para el Sistema Nacional de Contabilidad. Nos iríamos a lo que es la Constitución Política, ¿no?, en lo que respecta al artículo 81. Este artículo 81, que se refiere, ¿no?, y que menciona acerca de que la Cuenta General de la República está acompañada del informe de auditoría de la Contraloría General de la República y que es remitida por el presidente de la República al Congreso de la República en un plazo que vence
el 10 de agosto, ¿no?, del año siguiente a la ejecución del presupuesto. Eso es lo que nos menciona este artículo 81, ¿no? Y que luego de eso también se menciona el proceso, ¿no?, de que la cuenta general de la República tiene que ser examinada y dictaminada por una comisión revisora hasta el 15 de octubre, luego pasa al Congreso, el Congreso se pronuncia hasta el 30 de octubre, y en caso no haya pronunciamientos, pues esta se eleva al dictamen de la Comisión del Poder Ejecutivo para que pueda promulgarse el decreto legislativo que dé la aprobación de la cuenta, ¿no? Entonces, digamos que este artículo 81, ¿no?, nos da, digamos, es la razón por la que el Sistema Nacional de Contabilidad cumple sus funciones, ¿no? Entonces, esta cuenta general de la República es la que va a ser, digamos, va a cumplir todo este proceso, ¿no?, dentro de lo que viene a ser este artículo 81. Y ese es digamos, dentro del marco normativo, dentro del esquema normativo viene a ser lo que prima, ¿no? Luego de ello está el TUO del decreto legislativo 1438, ¿no?, que recientemente se ha publicado en marzo, ¿no?, de este año, y que nos habla acerca de aquel, digamos, el marco para todo el Sistema Nacional de Contabilidad, ¿no? Justamente es el que también vamos a abordar porque está bastante relacionado con el marco regulatorio que queremos precisar, ¿no? Luego del TUO, del decreto legislativo 1438, encontramos las resoluciones, las directivas, los instructivos, los lineamientos, ¿no?, que son emitidos por la DGCP como ente rector del Sistema Nacional de Contabilidad, y por último están los pronunciamientos técnicos vinculantes, ¿no?, vinculantes a sus normas, ¿no? Entonces, luego de ver el esquema normativo, ya entramos a poder ver cuál es el artículo o el numeral respecto de que aborda, ¿no?, el marco de preparación de información financiera. Entonces podemos ver aquí que el numeral 4.3 del artículo 4, ¿sí?, lo que nos menciona es que el marco para la preparación de la información financiera en las entidades del sector público son las NIC-SP, ¿no? Y acá, si nosotros o los usuarios, los que han leído, ¿no?, este numeral, si nos detenemos aquí, estaríamos entendiendo y daríamos una lectura equivocada, ¿no?, de lo que está indicando el decreto legislativo, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque luego de esto hay dos, digamos, dos frenos, ¿no?, que nos indica este numeral. El primero se refiere a lo que dice a continuación, cuando menciona, excepto en aquellas entidades a las que por su naturaleza y características operativas les aplique un marco distinto, ¿no? Entonces, ese es el primer freno que, como preparadores de información, nos merece hacer un detenimiento, ¿no? Y posterior a ello, menciona este mismo numeral que estos marcos son adoptados conforme a las disposiciones que establezca la DGCP. Entonces, aquí también nos da digamos, tiene un freno de tipo de carácter temporal, ¿no? Porque nos dice que estos marcos se van a poder adoptar conforme la DGCP lo establezca, ¿no? Entonces, el TUO del decreto legislativo 1438, si bien es cierto, está marcando ya como, digamos, valga la redundancia, marco para la preparación de información financiera, las NIC-SP, también menciona y aclara de que tiene estas dos, vamos a decirlo, dos frenos, ¿no?, dos filtros. Y bueno, para verlo en contexto, ¿no?, dentro de todo el universo de las entidades públicas,
nosotros podemos recordar que el artículo 3, donde están todas las entidades del sector público, y que muy bien podemos clasificarlas en estos tres rubros, ¿no? Podemos ver que las entidades públicas y otras formas organizativas no financieras, ¿sí? Si quisiéramos nosotros determinar cuál es el marco normativo que le aplica a cada una de estas, entonces diríamos, ¿no?, que para este tipo de entidades son los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no?, establecidos por las DGCP y de forma supletoria las NIGCP. Entonces, pero ¿dónde dice ello? ¿No? O sea, podríamos decir, porque en el marco, digamos, en el decreto legislativo, en el TUOP, mejor dicho, del decreto legislativo 1438, lo que indica es que se aplica NIGCP con la excepción de con las dos excepciones que comentábamos, ¿no? Entonces, nosotros podemos encontrar esta, digamos, declaración explícita, ¿no?, de que estas entidades tienen que aplicar los PCGA y de forma supletoria las NIGCP en la directiva de cierre, ¿no?, en la directiva de cierre vigente. Estamos hablando de la directiva 3 del 2022, ¿no?, que fue aprobada por la resolución directoral número 7, ¿no? Vamos también a verla en detalle, a ver lo que nos dice. Pero ahí se menciona el marco, en este caso marco contable, ¿no?, que va a servir para la preparación de información financiera. Ya en otros rubros de las entidades, de todo el universo de las entidades, podemos ver que para las empresas públicas no financieras, lo que se aplicaría vendría a ser las NIF, ¿no?, las normas internacionales de información financiera. Y en el caso de las empresas públicas financieras, acá hay normas, digamos, más particulares, ¿no?, que van a ser de acuerdo al ente rector que la supervise, ¿no? Por ejemplo, el caso de ello es la Superintendencia de Banca y Seguros. Tienen sus propias normas, ¿no? Y también van a aplicar los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y de forma supletoria las NIF, ¿no? Entonces, como comentábamos, estas entidades públicas y otras formas organizativas no financieras que actualmente tienen que aplicar los PCGA y de forma supletoria las NIGCP, podemos desglosarla en las entidades públicas que se muestran a continuación, ¿no? Está ahí el Poder Legislativo, el Ejecutivo, Judicial, entidades como la OMP, RENIEC, Defensoría, las universidades públicas, gobiernos regionales, locales, organismos públicos de los gobiernos regionales y locales, así como otras formas organizativas, como es el caso de salud y los administradores de fondos públicos, ¿no? Entonces, digamos que hasta aquí hemos visto que están ubicadas la aplicación de los PCGA, ¿sí?, de forma supletoria de NICS, está aplicando a las entidades públicas y otras formas organizativas no financieras, ¿no? Y esto está en línea con lo que indica el Decreto Legislativo 1438, ¿no? Y también las directivas que comentábamos, ¿no?, como es el caso de la Directiva 3. Muy bien, entonces, para pasar al siguiente punto, el marco regulatorio en Perú, y hablar un poco más acerca de los PCGA y de las NIGCP, hemos preparado los siguientes slides, ¿no? Este marco regulatorio en nuestro país, y digamos en específico cuando nos referimos a los PCGA, podemos ubicarlo en la Directiva 3, ¿no?, como les mencionaba, del 2022, que es de la Resolución Directoral 7. En específico, en el literal A del numeral 7, podemos dar lectura, ¿no?, a lo que indica: conforme a la implementación progresiva de las NIGCP, en tanto la DGCP establece la regulación para la adopción plena, las entidades deben preparar los estados financieros en base a los PCGA, los cuales comprenden las directivas contables y demás disposiciones, así como los pronunciamientos técnicos que, en uso de sus atribuciones normativas, emite la DGCP.
Muy bien, ¿y cuáles son, o a qué nos estamos refiriendo cuando decimos esos, los PCGA? Los PCGA, como lo indica también este numeral de la Directiva 3 del 2022, ¿no? Se refiere a las directivas, los lineamientos, ¿no? que ha emitido la DGCP, y donde, si usted, digamos, podemos leer, ¿no? El contenido, ¿no? de estas directivas van a estar orientadas pues hacia las metodologías de los temas contables, ¿no? De los temas contables como por ejemplo el reconocimiento y medición de instrumentos financieros, sobre el tratamiento del costo amortizado, ¿no? También para instrumentos financieros. Está también la muy conocida, la Directiva 5 del 2016, ¿no? Que habla acerca de la metodología para el reconocimiento, medición, registro y presentación de elementos de propiedades, planta y equipo, ¿no? Entre otras metodologías, entre otras normas que van a tratar sobre aplicaciones contables, ¿no? Y cómo este marco regulatorio que indica los PCGA está vinculado con las NIC-SP. Entonces aquí debemos nosotros ubicar este literal A, ¿no? Del numeral 7 de la Directiva 3, cuando nos indica, luego de justamente señalar que los PCGA van a tener que aplicarse, ¿no? Para la preparación de información financiera, lo que a continuación indica es que en los casos no regulados por la DGCP, las entidades no pueden dejar de reconocer, medir, presentar y revelar las transacciones y otros hechos económicos, debiendo definir sus políticas contables y aplicar en forma supletoria, ¿no? los requerimientos técnicos prescritos por las NIC-SP, emitidos por el IPSAS-B y aprobados en el Perú por la DGCP, ¿no? Entonces, digamos que este es el espacio, ¿no? que le da la directiva, y que es una disposición de la DGCP, donde se le da el espacio a las NIC-SP que pueden aplicarse de forma supletoria. O sea, en jerarquía lo que primero tiene que aplicarse son los PCGA, ¿no? En tanto hayan casos que no han sido regulados por estos PCGA emitidos de la DGCP, entonces recién el preparador de la información podrá aplicar lo que prescriben, ¿no? Los párrafos de la NIC-SP. Y acá hay algo bien interesante porque menciona que, claro, se refiere a las NIC-SP que son emitidas por el IPSAS-B, ¿no? Que es el ente rector de estas normas internacionales, pero que además indica ahí que tienen que estar aprobadas en el Perú por la DGCP. Entonces, este es otro de los requisitos o las condiciones que tendría que cumplir si es que vamos a aplicar, ¿no? De forma supletoria las NIC-SP en alguno de los tratamientos que se necesiten, ¿no? Que también esas NIC estén aprobadas en nuestro país por la DGCP. Y bueno, y justamente para comentar acerca de cuáles son el set de normas de NIC-SP vigentes en la actualidad, podemos tener una línea de tiempo que va desde el 2002, ¿no? a la fecha. Se han venido aprobando, ¿no? A través de resoluciones, se han venido oficializando, ¿no? Algunas normas internacionales de contabilidad del sector público, ¿no? Y llegamos al 2021, ¿verdad? Recordarán la RD 10, ¿no? Del 2021, que oficializa, ¿no? La versión 2020, esta versión en español, ¿no? Del 2020, donde se aprueban las NIC-SP desde la 1 hasta la 42, ¿no? Y respecto de ello, esta RD, la número 10, menciona en sus 3 artículos, ¿no? Lo siguiente, ¿no? O sea, indica
que se da la aprobación de las NIC-SP, la versión 2020, ¿no? En el marco del numeral 4.1 del tubo decreto legislativo 1438, que hasta esa fecha, digamos, no había sido modificado, ¿no? Y también menciona algo bien importante, de que se dispone la implementación de la normativa que se está aprobando, ¿no? De forma gradual, ¿sí? De forma gradual y conforme a las disposiciones de la DGCP. Entonces, vemos aquí también que hay un carácter de temporalidad, ¿no? Para poder justamente implementar esta normativa, ¿no? Entonces, hasta el momento hay una aprobación de las normas, ¿no? De esta versión 2020 de las NIC-SP. Sin embargo, hay que tener cuidado porque la implementación de estas normas son de forma gradual y según lo disponga la DGCP. Y una de esas disposiciones justamente es la que comentábamos, ¿no? Cuando decíamos que para la preparación de la información financiera debe aplicarse, ¿no? Los PCGA, pero de forma supletoria las NIC-SP. Entonces, justamente a estas disposiciones se refiere este artículo, ¿no? Asimismo, bueno, también se daba la derogación de la resolución directoral anterior, ¿no? La 010 del 2018, que oficializó las NIC-SP, la versión del 2017. Y respecto a las NIC-SP, ¿no? Dentro del marco regulatorio en Perú, ¿no? Si es que las entidades van a hacer uso, ¿no? De forma supletoria, ya hemos dicho, se debe indicar de que estas NIC-SP se refieren a las normas internacionales, ¿no? Diseñadas para regular la contabilidad e información financiera de las entidades del sector público en el mundo. También es importante acá comprender de que estas NIC-SP, ¿no? que han sido desarrolladas por este organismo internacional, el IPSAS-B, son, digamos, adaptaciones, ¿no? A la realidad del sector público, pero que provienen de las normas internacionales de información financiera. Estamos hablando de las IFRS, aquellas que son utilizadas para el sector empresarial. ¿Okay? Y respecto a la aplicación, o mejor dicho, ¿a qué entidades tienen que aplicar estas NIC-SP? ¿No? Para un poco abrir la puerta, ¿no? de aplicación, nosotros podemos encontrar en el juego de las NIC-SP de la versión 2020 el prólogo, ¿no? Y el prólogo en el párrafo 10 menciona los criterios, vamos a decir las características que tendría que tener una entidad para poder aplicar NIC-SP. Y entre ellas se encuentran estas tres, ¿no? La primera está referida a los servicios, ¿no? O sea, la prestación de servicios es una condición importante porque lo que indica es que estas entidades son responsables, ¿no? De la prestación de servicios para beneficiar al público, ¿no? O se caracterizan porque tienen esta responsabilidad, ¿no? Y también redistribuir la renta y la riqueza. Otra de las características es que son financiadas principalmente por impuestos y o transferencias de otros niveles de gobierno, contribuciones sociales y otros. Y una tercera que no tienen como obtención, o mejor dicho, no tienen como objetivo principal la obtención de beneficios, ¿no? Su objetivo principal viene a ser la prestación de servicios, ¿no? Para beneficiar al público. Y bueno, ya viendo los beneficios que trae la aplicación de las NIC-SP dentro del marco regulatorio de nuestro país, podemos pues
mencionar algunas de ellas, ¿no? El tema de la transparencia es uno de los beneficios, digamos, bastante mentados internacionalmente y uno de los motivos por los que muchos organismos internacionales recomiendan la aplicación de las NIC-SP, ¿no? La transparencia en la rendición de cuentas, ¿no? Importante para digamos, poder mostrar, ¿no? Los saldos de las cuentas contables eh, de manera correcta, ¿no? También está la toma de decisiones, porque va a permitir justamente que a partir de esa información financiera, los usuarios de esta información puedan tomar decisiones, ¿no? De manera obviamente oportuna, ¿no? Y otra de los beneficios viene a ser la información para la evaluación de usuarios, ¿no? Que está relacionada con esto último que comentaba, ¿no? Es información para evaluación de usuarios. Y estos usuarios, ¿no? Acá mencionamos pues a los bancos, a los organismos internacionales, acreedores, clientes, ¿no? Que puedan justamente servir esta información para que puedan evaluar y tomar las mejores decisiones. Y otro de los beneficios viene a ser la naturaleza, la cantidad y el uso de recursos, ¿no? Y este es un tema bastante, digamos, sensible, ¿no? En la gestión de recursos que justamente las entidades públicas deben realizar, ¿no? Entonces, para cerrar este punto del marco regulatorio en Perú, ¿no? Nos quedamos con estas tres ideas, ¿no? Primero, que las entidades preparan estados financieros en base a los PCGA que emite la DGCP, ¿sí? Segundo, que en los casos no regulados, las entidades definen sus políticas contables y aplican en forma supletoria las NIC-SP aprobadas. Y también hay que tener en cuenta que con fines del análisis técnico contable de las transacciones y otros eventos, las entidades deben aplicar el juicio profesional crítico, realizando una exhaustiva revisión de la normativa contable y de casos similares, ¿no? Entonces, siempre se va a encontrar en este proceso, se va a requerir del juicio profesional, y eso vamos a encontrar en la lectura que nosotros hagamos de las NIC-SP, ¿no? Estas NIC-SP tienen un carácter, no son reglas o no te indican procedimientos, digamos, específicos, sino son más de principios, más de fundamentos, ¿no? Y donde el juicio profesional, ¿no? Va a ser bien importante para poder realizar los criterios de reconocimiento, de medición, ¿no? Y incluso en esta primera parte, antes de entrar a aplicar en sí las normas, poder hacer esta evaluación de si la entidad donde estoy yo preparando información financiera está o debería aplicar NIC-SP u otro marco regulatorio, ¿no? Ahí también es importante tener este juicio profesional, justamente valiéndonos de lo que indica el prólogo, ¿no? El marco conceptual, las mismas NIC-SP y obviamente, ¿no? Los PCGA, ¿no? Lo que nos permite los PCGA. Muy bien. En un tercer punto de la agenda, aquí vamos a mencionar los aspectos fundamentales del marco conceptual. Y este punto se refiere, digamos, aquellos aspectos que vamos a encontrar en el marco conceptual, pero que están vinculados, ¿no? a lo que actualmente está vigente, ¿no? O sea, las disposiciones que están vigentes bajo los PCGA, ¿no? Vamos a hacer, digamos, vamos a acompañar esta mirada del marco conceptual,
pero también vamos a mirar estas disposiciones de los PCGA, ¿no? Entonces aquí vamos a mencionar a la directiva de cierre, vamos a mencionar también al TUO del decreto legislativo 1438, ¿no? Porque vamos a ver que en las últimas modificaciones que se han incluido, ¿no? En el decreto legislativo 1438, están pues alineados a poder mejorar y digamos, estar de la mano con estas normas internacionales, ¿no? Entonces, primero podemos definir al marco conceptual como aquel conjunto o aquella norma, ¿no? Que va a establecer conceptos que han de aplicarse en el desarrollo de las NIGSP, ¿no? Y acá lo que indica el marco conceptual es de que menciona las NIGSP en base contable de Vengo, ¿no? Aplicables a la preparación y presentación de información financiera con propósito general de las entidades del sector público. Y he resaltado esta parte de NIGSP base contable de Vengo porque este es una declaración, ¿no? Que nosotros, dentro de nuestros PCGA, también la hacemos de forma explícita, ¿no? Cuando nosotros nos vamos y leemos el literal B del numeral 7 de la Directiva 3 del 2022, para las entidades públicas, nos indica que la base contable de acumulación de devengo para poder preparar la información financiera viene a ser justamente esta, ¿no? El devengo contable. Las transacciones, nos indica, y otros hechos deben ser reconocidos cuando ocurren y no cuando se efectúa su cobro o su pago, ¿no? En consecuencia, los activos, pasivos, ingresos, gastos, deben ser reconocidos en los estados financieros de los periodos con los cuales guardan relación, ¿no? Entonces, aquí el marco conceptual y los principios, ¿no? O sea, los PCGA, tal como lo indica y lo vemos en esta disposición, pues van de la mano, ¿verdad? Otros, dentro de los aspectos fundamentales de este marco conceptual, podemos encontrar algunas características, ¿no? Que dan, que se indican como del sector público y que dan soporte a por qué se denomina el marco conceptual de NIGSP, ¿no? Que justamente son las normas para el sector público. Y acá menciona el marco conceptual sobre las transacciones sin contraprestación, ¿no? Que las entidades públicas, ¿no? Están, digamos, muy habituadas, ¿no? A ese tipo de transacciones sin contraprestación, cosa que no encontramos por ejemplo, no son habituales en los marcos de preparación de información financiera para empresas, ¿no? Algunas otras características del sector público viene a ser el presupuesto aprobado. Todo está regido por un presupuesto, ¿no? Que también tiene un proceso de programación, de ejecución, ¿no? Entonces, también tiene que ver con el sector público, ¿no? Y en muchos casos, ¿no? A veces este carácter presupuestal, ¿no? Es lo que permite que hayan algunas brechas con la parte contable, ¿no? Otra de las características viene a ser la longevidad del sector público, ¿no? Las entidades del sector público, digamos, a diferencia de las entidades del sector privado, tienen digamos, un ciclo de vida mayor, ¿no? Por la misma finalidad y la naturaleza que tiene, ¿verdad? La naturaleza de los activos y pasivos del sector público también son distintos, ¿no? O sea, son particulares, son a largo plazo, cumplen otra finalidad, más que generar beneficios, pues es una prestación de servicio, un potencial de servicio, ¿no? Otra de las características es la función reguladora, ¿no? Están reguladas,
la aplicación o las transacciones están reguladas por un órgano, un órgano, valga la redundancia, regulador, ¿no? Y también van a contar, ¿no? Todas estas entidades del sector público cuentan con información estadística, ¿no? Es importante, puesto que se va midiendo, ¿no? De manera seguida cómo es que van realizando, por ejemplo, la rendición de cuentas o cómo van ejecutando el presupuesto, ¿no? Entonces, todas estas son características del sector público, ¿no? Donde se puede mostrar que el objetivo, ¿no? de las entidades del sector público es básicamente prestar servicios al público en lugar de obtener beneficios, ¿no? o generar una rentabilidad sobre el patrimonio a los inversores, ¿no? Y considerando esas características, ¿no? que digamos, la hacen diferente a estas entidades del sector público, también podemos mencionar que la función y autoridad, ¿no? Podemos mencionar algunos aspectos que se refieren a la autoridad del marco conceptual, ¿no? O sea, este marco conceptual es una NIC SP, así como de repente la NIC SP que conocemos, que ya hemos por ahí leído, por ejemplo, una NIC SP 17, una NIC SP 3, tiene el mismo rango. Entonces, lo que nos indican dentro del marco conceptual, indica que no es obligatorio o mandatorio, ¿no? Y vamos a ver por qué. En el sentido de que o las disposiciones del marco conceptual no establece, digamos, no anula requerimientos de la NIC SP o no reemplaza, ¿no? Disposiciones que se incluyen dentro de la NIC SP. Lo que es este marco conceptual es, digamos, que un acompañamiento, una guía, ¿no? Una referencia, ¿no? En tanto, digamos, un preparador de información financiera que tenga que aplicar alguna disposición de las NIC SP, en tanto no encuentre alguna disposición específica en las NIC SP, entonces podría sí ir y mirar el marco conceptual, ¿no? A fin de que justamente sirva como una guía, como una referencia. También decimos de este marco conceptual que, bueno, el reconocimiento, medición y presentación se especifican en las NIC SP. O sea, este reconocimiento, medición, no vamos a encontrarlo en el marco conceptual, pero sí vamos a encontrar conceptos que están alineados a lo que se desarrolla en las NIC SP, ¿no? Pero no de carácter específico, ¿no? Como sí lo hacen en las NIC SP. Y finalmente, que este marco conceptual, como mencionaba, puede guiar el tratamiento de temas no contemplados en NIC SP o en guías prácticas recomendadas, ¿no? Los que comúnmente se denominan los GPR. Otro punto importante dentro del marco conceptual viene a ser los objetivos y usuarios de la información. Los objetivos, ¿no? El objetivo importante aquí recae sobre la información financiera, ¿no? Pero, digamos, lo que indica el marco conceptual es de que esta información, digamos, los conceptos, ¿no? o los fundamentos que vamos a encontrar en este marco conceptual van a proporcionar una información financiera útil para los usuarios, ¿no? Para efectos de, como ya hemos mencionado, lo que viene a ser la rendición de cuentas, ¿no? El sentido de la transparencia, ¿no? Y también la toma de decisiones, ¿no? Importante para los usuarios de la información. También el marco conceptual va a mencionar las características cualitativas, ¿no? Y estas características no son ajenas, ¿no? Ya incluso en las últimas modificaciones, ¿no? que se han realizado al tubo del decreto 1438, podemos ver que se han alineado a nuestros principios
a nuestros principios, a los principios que rigen el Sistema Nacional de Contabilidad. Y las características cualitativas que se mencionan en este marco conceptual vienen a ser 6, ¿no? La relevancia, que se refiere a la información, una información capaz de influir en objetivos de la información financiera, ¿no? Relevante, importante. La representación fiel, que tiene que ver con que la información sea completa, neutral y libre de error significativo. Y miren, fíjense que estas dos primeras vamos a poder verlos, o tienen mucho que ver con el principio de fiabilidad, ¿no? Que justamente es uno de los principios para el sistema, que rigen el Sistema Nacional de Contabilidad y que ya están incluidos en el TUO 1438, ¿no? Está también la característica de comprensibilidad. El marco conceptual lo entiende como la mejora cuando se clasifica, describe y presenta de forma clara y concisa, ¿no? La información. La información tiene que ser presentada de esa forma, ¿no? Para que pueda ser comprensible. Oportuna, ¿no? O mejor dicho, la oportunidad está referida a que la información disponible, o mejor dicho, esté disponible antes de que pierda su utilidad, ¿no? O sea, de nada sirve de que esta información puede estar completa, puede estar, digamos, sea comprensible si es que no se ha dispuesto de manera oportuna, ¿no? La comparabilidad también es otra característica cualitativa que está orientada a poder comparar, ¿no? Comparar la información no solamente con otros periodos, es decir, con periodos anteriores, sino también con la información de otras entidades, ¿no? Entonces, para ello se necesita uniformizar, ¿no? Uniformizar digamos, los criterios, en este caso de presentación, obviamente también de reconocimiento, de presentación. Y justamente esta característica de comparabilidad tiene que ver mucho con la uniformidad, ¿no? Y es uno de los principios, ¿no? Que también se mencionan y que vamos a ver en el siguiente slide, ¿no? Que se mencionan o que rigen el Sistema Nacional de Contabilidad. La verificabilidad o la soportabilidad, ¿no? De que las transacciones o los hechos económicos tienen que ser verificados de forma directa e indirecta, ¿no? También es importante. Y justamente lo que comentaba, ¿no? El Sistema Nacional de Contabilidad en el artículo 2, perdón, el TUO, ¿no? Del Decreto Legislativo 1438, el artículo 2 menciona los principios, ¿no? Y justamente estos 5 principios que rigen al Sistema Nacional de Contabilidad tienen mucho que ver con las características cualitativas que se mencionan en el marco conceptual, ¿no? El tema de la fiabilidad, la transparencia, la oportunidad, la uniformidad y el devengado contable, mirándolo como un fundamento, ¿no? O sea, ya hemos mencionado que dentro de nuestros PCGA, la base contable es el devengo, ¿no? Entonces, esto también está recogido en los principios, ¿no? del TUO para el Decreto Legislativo 1438. Bueno, están alineados, ¿no? Como mencionaba la SNIC-SP, y también a recomendación de los organismos internacionales, ¿no? Otro de los aspectos importantes es la entidad que informa, ¿sí? La entidad que informa se refiere a incluir, digamos, a que esta entidad, o quién es la entidad que tiene que informar, ¿no? Es aquella entidad que tiene la capacidad de captar o hacer uso de los recursos, ¿no? Y también acá comentamos de que existen destinatarios de servicios o suministradores de recursos que dependen de la información para la rendición de cuentas y toma de decisiones. Entonces, evaluando estos dos criterios, ¿no? Principales, podríamos determinar quién es la entidad que informa, ¿no? Y complementar esto con que
también lo que indica el marco conceptual es que esta determinación de la entidad que informa también tiene mucho que ver con la legislación, ¿no? De cada, en este caso de cada país, ¿no? O la legislación local, vamos a llamarlo así, la legislación local, que va a determinar quién es la entidad que va a presentar la información financiera. ¿Okay? Otro de los aspectos del marco conceptual vienen a ser los elementos de los estados financieros. Y aquí, antes de entrar a hablar acerca de los elementos ya conocidos, ¿no? Los activos, pasivos, ingresos, gastos, debemos hacer la referencia, ¿no? Nuevamente a la directiva 3, ¿no? Esta directiva para la preparación de información financiera de las entidades públicas. En el numeral 4.2, ¿sí? Definiciones, tal como lo señala, indica que las entidades bajo el alcance de la presente directiva utilizan los términos definidos en las NIC-SP aprobadas por la DGCP, ¿sí? Y el glosario de las NIC-SP. ¿Ya? Entonces, aquí lo que nos está reforzando, ¿no? Es de que los conceptos o los términos, ¿no? Que muy bien digamos, se definen en la NIC-SP no son ajenos a los que están a los que, digamos, tiene o considera los PCGA y los que se tienen que aplicar, ¿no? Dentro del marco regulatorio de nuestro país. Entonces, esta disposición o este párrafo justamente especifica, ¿no? De que las entidades bajo el alcance de la presente directiva, estás refiriéndose a las entidades públicas, utilizan los términos definidos en las NIC-SP, ¿no? Entonces, se pueden utilizar las definiciones, ¿no? de lo que indica la NIC-SP, que ahí volvemos, ¿no? al término de siempre y cuando estén aprobadas por la DGCP y al glosario también que muestra las NIC-SP. ¿Okay? Y entonces, ya para entrar al tema de los elementos, ¿no? Aquí vamos a encontrar la definición, pues, del activo, en este caso, ¿no? Como, digamos, desagregándolo, las dos grandes ideas del activo, pues, es que es un recurso, ¿no? Y que tiene que ser controlado. Un recurso porque es una partida, ¿no? Con potencial de servicio o capacidad para generar beneficios económicos, ¿no? Y decimos, es un recurso controlado por la entidad a consecuencia de hechos pasados, de los cuales se espera obtener en el futuro beneficios, ¿no? O potencial de servicio, ¿no? Y hablamos acá de un recurso que tiene que estar controlado, ¿no? La capacidad, este control se refiere a la capacidad de usar el recurso o derivarlo a terceros, ¿no? Entonces, cuando en las transacciones o en el día a día, ¿no? Ahora que estamos en un proceso de depuración y sinceramiento, ¿verdad? Nos encontramos con estas a veces incertidumbres, ¿no? Y sin ir, digamos, hasta el tema de la medición, ¿no? Necesitamos detenernos, ¿no? En lo importante que es poder tener los criterios y que puedan definir para el reconocimiento, en este caso de los activos, ¿no? Y los pasivos y los otros elementos, los estados financieros. Entonces, cuando, por ejemplo, una entidad, vamos a decir una municipalidad, ¿no? Que tiene registrado en sus saldos contables, ¿no? Como intangibles, desembolsos que ha realizado por servicios de capacitaciones, ¿no? y otros servicios generales, a veces, ¿no? Le llaman, relacionados con un proyecto en particular, ¿no? Entonces aquí nos cuestionamos, ¿no? O nos hacemos la pregunta de que si estamos frente a un activo, si realmente lo que se ha reconocido como un activo, ¿no? Al catalogarlo como un intangible, es correcto, ¿no? Entonces, aquí tenemos que
justamente poder revisar, ¿no? Las definiciones que nos da el marco conceptual y que, como lo comentábamos, son permitidas, ¿no? Por la Directiva 3 en el numeral 4.2, ¿no? ¿Y qué es lo que nos indica? De que siempre y cuando, ¿no? En este caso, si ha habido si se ha registrado o se ha reconocido como un intangible, entonces la pregunta sería si esos recursos que se han dispuesto están cumpliendo, digamos, con un potencial de servicio o la capacidad de generar beneficios económicos, ¿no? Y acá, digamos, también la Directiva 3 lo menciona cuando refiere al reconocimiento de los intangibles, y que va en la misma línea de la NIC-SP de intangibles, ¿no? Cuando menciona que los desembolsos por capacitaciones, incluso, digamos, los servicios que se van a desembolsar en este proceso de investigación, ¿no? De investigación cuando hay proyectos, estos deben ser registrados como gastos, ¿no? Es bien clara la norma. Entonces, aquí tenemos que justamente preguntarnos eso, ¿no? Si estamos frente a un activo. Es más, preguntarnos para este segundo punto si esto es digamos, estamos frente a un recurso que es controlado, ¿no? Y entonces ahí muy bien podría no calzar, ¿no? Con la definición. Entonces hay que tener cuidado en el reconocimiento de estos desembolsos, que aunque pareciera, ¿no? Que no solamente ellos, sino un grupo de desembolsos puedan orientarse digamos, al término de un proyecto, ¿no? No necesariamente por esa condición, ¿no? De ir acumulando esos desembolsos, tengamos nosotros que registrarlo como un activo, ¿no? Siempre mirando y deteniéndonos a ver cuáles son esos criterios que nos marca, en este caso, el marco conceptual, ¿no? Y que también lo indica en los PCGA. Otro de los casos también donde podemos preguntarnos si estamos frente a un activo viene a ser cuando una entidad, puede ser un gobierno regional, un gobierno local, ¿no? O un ministerio, ¿no? Evalúa el reconocimiento de una cartera de cuentas por cobrar, ¿no? Cuya posibilidad de cobrabilidad es baja, ¿no? Según lo que indica. Entonces, aquí también, ¿no? En el reconocimiento inicial, si estamos frente a una cartera que la cobrabilidad es baja, o sea, es de posible cobranza, ¿no? Entonces, también tenemos que ver que estamos frente a hay una incertidumbre, ¿no? Para el reconocimiento inicial en este caso, de este activo. Entonces, hay que tener cuidado porque, de ser así, no estaría cumpliendo, ¿no? Con este criterio de que sea un recurso con potencial de servicio o que me pueda generar un beneficio económico, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que evaluar cuál es ese nivel de posibilidad, o mejor dicho, de incertidumbre, ¿no? Que va a determinar si yo debo reconocer o no, o tal vez no reconocer, pero tal vez revelar, ¿no? En las notas, en los estados financieros, como un activo contingente, ¿no? Y bueno, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Cuando nos encontremos con digamos, estos hechos económicos que no cumplen, ¿no? Con los criterios que se están indicando para los elementos de los estados financieros. Para el tema de los pasivos, ¿sí? Los pasivos, de acuerdo al marco conceptual, están definidos como las obligaciones presentes, ¿no? De aquellas entidades que surgen de hechos pasados y cuya liquidación se espera
presente un flujo de salida de recursos que incorporen beneficios económicos o un potencial de servicio, ¿no? Y acá refiere a dos características importantes, ¿no? Que viene a ser que tenga que ser una obligación presente. Poca o nula alternativa realista de evitar una salida de recursos, ¿no? Y que la obligación surja de hechos pasados, ¿verdad? Considerando acá que no es esencial conocer al tercero o la fecha de pago, sino hasta la liquidación. Entonces aquí también hemos querido acompañar de de algún ejemplo, ¿no? En lo siguiente menciona de que esta entidad, ¿no? ¿Cuándo tendría que reconocer un pasivo, ¿no? Y nos dan algunos datos o algunos momentos, ¿no? Y nos dicen en qué fecha tendría que ser reconocido este pasivo, ¿no? Dice que en el 1 de diciembre del año 2001, una entidad decide hacer un pedido de bienes a un proveedor, ¿no? Para el 10 de diciembre se encargan los bienes, ¿no? Y el pedido es cancelable antes de la entrega. Luego, el 20 de diciembre, se reciben en este caso, los 1000 bienes a conformidad. Y también nos dan datos adicionales de que el contrato exige el pago a 20 días, la propiedad y el control se transfiere a la entidad con la recepción, y que la entidad paga al proveedor recién el 13 de enero del 2002, ¿no? Entonces, ¿cuándo debe esta entidad reconocer ese pasivo? ¿No? Si nos vamos a los criterios de lo que indica el marco conceptual, ¿no? Acerca de los pasivos, nos habla acerca de una obligación presente, ¿no? ¿Y dónde podemos tener esa obligación presente? ¿No? ¿Cuándo es que surge esa obligación presente? Cuando se ha dado un hecho pasado, ¿no? Y cuando se espera que presente un flujo de salida de recursos que esto puede incorporar, ¿no? Un beneficio económico o potencial de servicio. Entonces, aquí si vamos, digamos, fecha por fecha y ponemos a prueba estos criterios, vamos a poder ver de que recién, ¿no? Recién el 20 de diciembre, que es cuando se reciben estos 1000 bienes a conformidad, ¿verdad? Por un lado, ¿no? Se tiene ya la obligación presente, ¿no? Y en este caso del cliente, ¿no? Y del otro lado, por parte del proveedor, por parte, perdón, el cliente, quien va a recibir estos bienes, va a generarle un activo, ¿verdad? Porque ya va a tener el control, ¿no? De estos bienes y va a poder darle la conformidad, ¿no? Y por el otro lado, del proveedor, que es el caso que se consulta, vendría a ser, pues, digamos, la entrega, ¿no? La entrega de estos bienes y que va a generar esta obligación, ¿no? Que posteriormente tenga que liquidarse, ¿no? Pero a partir de un hecho pasado, ¿no? Entonces, recién el 20 de diciembre se estaría generando, se estaría reconociendo este pasivo. Muy bien. Otro de los elementos de los estados financieros, también ya bastante conocidos, ¿no? Son los ingresos y los gastos, ¿no? Los ingresos que vienen a ser las entradas brutas de beneficios económicos o potencial de servicio durante un periodo, ¿no? Y que da lugar a un aumento en el patrimonio. Y de la otra parte, ¿no? La reducción, los gastos, considerado como la reducción de beneficios económicos o potencial de servicio, que toma la forma de flujos de salida, ¿no? O consumos de activos también, o incrementos de pasivos, lo cual va a disminuir el patrimonio, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la pregunta en el siguiente caso sería, ¿cuándo tiene que reconocerse, ¿no? El ingreso, ¿no? Al 31 de diciembre del año 1,
¿no? Cuando en el caso nos exponen de que esta entidad genera ingresos por alquiler de un local por el importe de 1.000 soles mensuales, ¿no? Considerando de que el 1 de diciembre, o sea, al inicio del mes, antes del cierre de año, el arrendatario paga el importe de los 6.000 soles para disponer del local durante los próximos 6 meses, ¿no? Entonces, aquí un poco la cuestión sería, ¿y ese importe, digamos, que se recibe, esos 6.000 soles, vienen a ser ya ingresos que tendría que reconocerlos el 1 de diciembre del 2001? Entonces, ahí vamos a ver de que nos vamos, ¿no? Justamente al criterio, ¿no? De la definición de ingreso, que tienen que ser entradas, ¿no? Nos indica entradas de beneficios económicos o potencial de servicio, ¿no? Y que va a dar lugar a un aumento en el patrimonio, ¿no? Entonces, digamos, esta recepción de los 6.000 soles, si bien es cierto, son entradas de flujo, sin embargo, ¿no? Para efectos de un reconocimiento como ingresos, van a tener que diferirse, ¿no? Porque están relacionados a una condición en el tiempo, o sea, a que se vayan realizando en el tiempo, ¿verdad? Entonces, el alquiler, en este caso de los 6.000, son por los próximos 6 meses. Entonces, tendría que haber digamos, un diferir, ¿no? Este importe y poder reconocer estos ingresos mes a mes, ¿ok? Y finalmente, dentro de los elementos de los estados financieros, encontramos a las aportaciones de los propietarios o las distribuciones a los propietarios, ¿no? Que vienen a ser las entradas y las salidas, ¿no? Que se van a realizar a nivel de los activos netos o lo que se llama el patrimonio, ¿no? Dentro de los estados financieros de una entidad pública. Otro aspecto importante dentro del marco conceptual viene a ser el reconocimiento en los estados financieros, ¿no? Y dentro del reconocimiento aquí se menciona de los criterios, ¿no? Que tiene que justamente una partida, que tiene que cumplir una partida para poder reconocerse como tal, ¿verdad? Y hablábamos justamente de la definición de los elementos, ¿no? Entonces, tiene que, para justamente reconocer esto, tiene que cumplir esos criterios, ¿no? Tiene que satisfacer la definición de ese elemento, sea un activo, un pasivo, ¿no? Y que pueda también medirse satisfaciendo las características cualitativas, que son las que hemos mencionado, las 6 características, y tomando en cuenta también las restricciones de la información, ¿no? Comentábamos en uno de los casos para el reconocimiento de las cuentas por cobrar que tendríamos que considerar esta restricción de la incertidumbre, ¿verdad? Y bueno, también, como lo mencionaba, dentro del reconocimiento está también la incertidumbre, ¿no? Que viene a ser pues esta posibilidad de que pueda ocurrir o no pueda ocurrir un hecho, ¿no? Y que eso vaya a impactar en la existencia o la medición de estos elementos. Y justamente el reconocimiento en los estados financieros no es un tema ajeno en los PCGA, ¿no? Podemos encontrar en el literal D al literal R de este numeral 7 de la directiva 3, los criterios y las disposiciones, ¿no? Que se dan para el reconocimiento. En algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, la propiedad de planta y equipo, donde se menciona, ¿no? Al texto ordenado de la Directiva 5 del 2016, ¿no? Que habla acerca de la metodología para las propiedades planta y equipo, ¿no? Donde es toda una directiva donde se mencionan disposiciones
bastante detalladas, ¿no? Y que están en su mayoría, vamos a decirlo, alineadas a lo que es la NIC-SP. En este caso, la NIC-SP 17, ¿no? Y justamente estos literales, ¿no? Del D al R, del numeral 7 de la directiva, recogen, ¿no? Recogen estas disposiciones. Lo mismo pasa con las cuentas por cobrar, ¿no? Y también un rubro como es el caso de las provisiones y pasivos contingentes, ¿no? Donde, por ejemplo, acá, en el caso de las provisiones y estos pasivos contingentes, sí hay ciertas brechas, ¿no? Respecto de lo que dispone la NIC-SP de provisiones pasivos contingentes y activos contingentes, ¿no? Entonces aquí, esto es digamos, sería un ejemplo de qué es lo que acá prevalece. O sea, en la actualidad tenemos que aplicar, ¿no? En este caso PCGA, ¿no? La disposición que encontramos en este numeral L, ¿no? En este literal L del numeral 7 de la directiva 3. También el marco conceptual menciona los conceptos de costo histórico y valor actual, ¿ok? Dentro de los que detalla, dentro del valor actual, viene a ser el valor de mercado, costo de reposición, precio de venta neto, valor en uso, ¿no? Y digamos que estos conceptos no son, tal vez no resultan tan familiares, ¿sí? Dentro de los PCGA. Algunos de ellos sí, ¿no? Pero vamos a ver de que, por ejemplo, este sería un espacio, ¿no? Que tendría la aplicación de las NIC-SP, marco conceptual y las NIC-SP, para poder justamente darle un tratamiento o digamos, seleccionar, ¿no? Uno de estos valores, ¿no? Obviamente, comprender cuál es la definición de este tipo de técnicas que miden los activos y pasivos para poder aplicar, ¿no? Si no encontramos en los PCGA, entonces podemos muy bien, como lo decía este numeral 4.2 de definiciones de la directiva, podemos hacer uso, ¿no? De las definiciones que se encuentran en el marco conceptual. Así también encontramos que en la presentación de la información financiera que se indica en el marco conceptual y que refiere a la selección, la localización y organización de la información financiera, ¿no? Justamente de todos estos de toda esta información, cuál es la mejor forma para que pueda ser utilizada, es que sea seleccionada, localizada y organizada, ¿no? También lo que indica es de que esta información financiera contribuya, ¿no? Contribuya y que pueda satisfacer las características cualitativas que hemos referido, ¿no? Y sobre la presentación de la información financiera, también, como ya lo estamos haciendo, podemos referir lo que indica el literal C del numeral 7 de la directiva 3, ¿no? La directiva de cierre. Encontramos en el literal C este párrafo que indica la presentación de estados financieros, donde dice que los estados financieros deben ser presentados en moneda nacional con 2 decimales, los saldos de los estados financieros comparativos, ¿no? Es decir, del periodo anterior, deben corresponder a los presentados en dicho periodo, a menos que la DGCP establezca lo contrario, y excepcionalmente en el estado de situación financiera de los periodos trimestral y semestral se compara la información del periodo con la información al 31 de diciembre del año anterior, ¿no? Y entre otros, digamos, disposiciones, ¿no? Ahí encontramos, por ejemplo, cuáles son los criterios para poder clasificar a los activos corrientes y los activos no corrientes, también a los pasivos, ¿no? Entre otros. Entonces, podemos muy bien ir a esta directiva 3 y poder
revisar, ¿no?, cuáles son aquellos lineamientos para la presentación de estados financieros, que van a estar alineados al marco conceptual. Y bueno, finalmente algunas conclusiones, ¿no?, de lo expuesto. Y acá quiero volver a enfatizar, ¿no?, lo que ya hemos comentado durante toda la capacitación y que debe de quedar bien claro, ¿no? Y también, digamos, ha sido uno de los, ha sido parte del objetivo de esta charla, ¿no? Por algunas consultas que también han llegado, ¿no? Y digamos que somos testigos, ¿no? Y que debería aclararse, ¿no?, ya que estamos muy, muy cerca ya a la presentación o al cierre del año, ¿no? Entonces, algunas conclusiones podrían ser que el marco regulatorio vigente, ¿no?, para la preparación de información financiera son los PCGA, ¿ya? Sin dudarlo, ¿no? Son los PCGA, a menos, ¿no?, que se den casos no regulados, ya hemos dicho, ¿no? Hay espacios, ¿no?, que podrían darse, que no sean regulados por la DGCP y que se aplique las NIG-SP. Y acá, ¿no?, nuevamente, que se aplique las NIG-SP aprobadas hasta la versión 2020, ¿no? Esta versión en español que se aprobó el año pasado, en mayo, ¿no?, más o menos en mayo, que fue aprobada esta RD 10, ¿ok? Digamos, otra conclusión podría ser que los PCGA, ¿no?, a los que nos estamos refiriendo, son aquellas directivas contables y demás disposiciones, así como los pronunciamientos técnicos, ¿no? Recuerdan que veíamos el esquema normativo, ¿no?, del Sistema Nacional de Contabilidad, ¿no? Primero estaba la Constitución, en este artículo 81, donde hacía mención al actuar del Sistema Nacional de Contabilidad, ¿no? Y luego venían el decreto legislativo, el tubo del decreto legislativo 1438, se mencionaba también luego de eso las directivas, ¿no?, las directivas contables, los lineamientos, ¿no?, y también los pronunciamientos técnicos, ¿no?, de carácter vinculante, ¿no?, que emita la DGCP. Entonces, todo ello va a formar parte de los PCGA, ¿sí? También podemos decir, ya finalmente, que los PCGA en su mayoría están alineados a los pronunciamientos del marco conceptual y de las NIG-SP, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? O sea, lo hemos visto porque, digamos, en la explicación de cada uno de los capítulos, ¿no?, que se mencionan en el marco conceptual, hay un acompañamiento, o van de la mano, ¿no?, con lo que ya se está indicando ya sea en la directiva de cierre, en el mismo decreto, en el mismo tubo del decreto legislativo que rige el Sistema Nacional de Contabilidad. Hemos visto en los principios, ¿no?, que están estrechamente relacionados a lo que marca los pronunciamientos del estándar internacional, ¿no? Y digamos que esto es en aras de poder llevar a cabo, ¿no?, este proceso de implementación gradual, ¿no?, que tenemos de las NIG-SP. Este proceso de implementación que digamos, estamos en etapas, ¿no? Ahorita estamos en la etapa preparatoria y que vamos a pasar, ¿no?, de acuerdo a las disposiciones de la DGCP, ya para la etapa de adopción, ¿no?, que incluye una etapa de transición, ¿no? Entonces, forma parte del proceso, ¿no? Y esta alineación, ¿no?, y esta adaptación también de nuestros PCGA al estándar internacional es uno de los objetivos, ¿no?, sin lugar a dudas. Entonces, bueno, hasta aquí sería mi participación y bueno, quedo de las preguntas que puedan haber. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Paola, por tu exposición. Y bueno, te comento que tenemos varias preguntas, por eso es que en ese momento pasamos a esta ronda.
Y de manera que en esa sección, nuestra panelista se va a encargar de dar respuesta a las preguntas que hemos recibido de nuestros participantes. Bueno, en el transcurso de la inscripción a la capacitación hemos recibido preguntas, también hemos recibido algunas preguntas en el transcurso del desarrollo de esta charla. Entonces, una de las preguntas, Paola, que nos hacen nuestros participantes es que si la Dirección General de Contabilidad Pública, en su condición de ente rector del Sistema Nacional de Contabilidad, ya aprobó la NIC-SP, y según lo que nos comentabas, ya aprobó la NIC-SP versión 2020, ¿no? Entonces, lo que nos consultan es que si para el cierre de este año, el cierre del año 2022, la entidad, en efecto, o las entidades en general pueden revelar que están aplicando NIC-SP o si eso les está o les resulta prohibido en esta etapa. Gracias, Walter, por la pregunta. Sí, es justamente una de las cosas que queremos aclarar, ¿no? Y el objetivo de esta charla, ¿no? Comentábamos que el numeral, ¿no? 4.3 que menciona, que se indica en el TUO del Decreto Legislativo 1438, en efecto menciona de que el marco normativo para las entidades públicas viene a ser las NIC-SP, ¿verdad? Pero ahí mencionábamos y enfatizábamos que hay que detenernos, ¿no? en esa disposición, porque menciona que van a estar exceptuadas previa evaluación que realicen las entidades, ¿no? Si esa entidad pública tiene la naturaleza o, digamos, por su operativa, le correspondería aplicar esa NIC-SP. Digamos que si pasa ese filtro, ¿no? En el caso de la pregunta, si pasara ese filtro, entonces lo que quedaría es el siguiente filtro que también menciona este numeral 4.3, que está referido a que esta aplicación, ¿no? Va a ser conforme lo disponga la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿no? Y entonces, ahí hay que ser bien cuidadosos porque a la fecha, la Dirección General de Contabilidad Pública lo que ha realizado es, a través de la RD 10, aprobado, ¿no? En la versión 2020, como bien lo indicaba el colega quien esté haciendo la consulta. Sin embargo, la aprobación no da digamos, de por sí ya no da el espacio para aplicar la NIC-SP, ¿no? Porque el marco regulatorio que se está aplicando actualmente y que está vigente son los PCGA. Entonces, el hecho de que lo haya aprobado no significa que ya tenga que aplicar las NIC-SP en la versión 2000, en este caso 2020, ¿no? Sino que tiene que aplicar el marco regulatorio de PCGA, y cuando en los casos que hay espacio o en los casos que no regule la DGCP, bueno, ahí sí podrá hacer uso de las disposiciones de la NIC-SP, y obviamente serán sobre las que la DGCP ya ha aprobado, ¿no? Eso sería. Gracias, Paola, por tu respuesta. A ver, a continuación un colega nos plantea lo siguiente, Paola, y nos hace una pregunta que parecería como que compuesta. Nos indica que si bien esta reunión que estamos llevando a cabo en este momento corresponde a la definición del marco contable sobre el cual se preparan los estados financieros, lo que requiere la persona que está consultando es tener claro si esto que se ha estado conversando en esta charla también aplica al proceso de depuración y sinceramiento que está vigente en este momento, por un lado. Pero por otro lado también hace una consulta si la Directiva 5/2016, esta Directiva de Propiedades, Planta y Equipo, continúa vigente, entendiendo, o sea, el colega o la colega está entendiendo que esa directiva fue de carácter transitorio. Por favor, si nos pudieras precisar esos dos temas.
Claro, sí, gracias por la pregunta. Cuando, bueno, no es, no es una novedad, ¿no? De que ahorita todos, no solamente las entidades, sino también la DGCP, estamos, ¿no?, inmersos en este proceso de depuración y sinceramiento. Y me parece válida la pregunta respecto de que si también bajo este proceso, ¿cuál es el marco contable, ¿no? O aplicaría, si este marco regulatorio que hemos mencionado y que hemos explicado esta tarde, también va a resultar para este proceso de depuración. Entonces, aquí la respuesta es que es sí, ¿no? El proceso de depuración y sinceramiento, recordemos, ¿no? Dentro de las normas que se han indicado dentro de este proceso, se menciona que el marco contable a aplicar vienen a ser los PCGA. Entonces, estamos en la misma línea, ¿no? Este proceso de depuración y sinceramiento, si bien es cierto, es temporal, ¿verdad? Pero aplica el marco vigente, y el marco vigente es lo que ya hemos mencionado, ¿no? Lo que ha establecido la DGCP, y eso viene a ser los PCGA. Y claro, cuando hay espacio, ¿no?, como bien mencionábamos también, hay espacio y la DGCP no, digamos, en algún caso particular no tenga regulado, eh, entonces ahí podrá hacer uso de las NIC-SP. Ok, Sí, no sé Paola, si solamente, que... sí, solamente por favor te pediría precisar, lo que pasa es que el colega también nos pregunta si la directiva 5/2016, esta directiva de propiedades, planta y equipo continúa vigente. La 5 del 2016, Ajá, que a es la ver... que se está aplicando en este momento, ¿no? Claro, claro, la 5 del 2016 forma parte, ¿no?, de los PCGA. Veíamos en la lámina que quienes incluyen o quienes conforman estos PCGA están todas las directivas, ¿no? Y una de las directivas vigentes viene a ser la del texto ordenado, ¿no?, de esta directiva 5 del 2016. Ok, perfecto, muchas gracias. Ok. También nos consultan, Paola, que, bueno, hay una entidad que al parecer nos dice por aquí que ha venido acumulando costos en una cuenta 1505 que se llama Inversiones Intangibles, ¿no? Que está en el Plan Contable Gubernamental. Y nos indica que, bueno, ellos han venido acumulando costos en una partida, en una subcuenta que está relacionada con capacitación y formación de personal. Entonces, la pregunta que nos hace la entidad o la persona que está emitiendo la consulta es que si debe esperar a que el proyecto vinculado a ese costo se liquide, ¿no? Para recién en ese momento realizar la evaluación de cómo trataría esos costos, o si esos costos debe tratarlos, es decir, la evaluación de cómo tratar esos costos debe ser definida en el momento mismo de la contabilización. Eso es un poco tiene que ver con el tema que deriva del tratamiento presupuestal, según lo que nos comentan por aquí. Sí, gracias, Walter. También es una pregunta que también la hemos tenido a partir de las consultas técnicas, ¿no?, que realizan las entidades, pero que también vemos que todavía falta, digamos, acciones para efectos de depuración y sinceramiento, ¿no? El caso que comentas es de este rubro de inversiones intangibles, ¿no? O sea, bajo el concepto de, si bien te escuché, de las capacitaciones del personal, ¿no? Y entre otros, digamos, desembolsos o gastos que se realicen para poder justamente culminar estos proyectos de inversión, ¿no? Y que las entidades, como exponías, a veces por un tema presupuestal, ¿no? Van a manera de, entendemos, no sé, de control, van acopiando, acumulando esos desembolsos,
y lo reconocen como un activo, ¿no? Como una inversión, en este caso una inversión intangible. Entonces, acá lo que tenemos que recordar, ¿no? Es justamente las definiciones que están en la Directiva 3 cuando menciona de los activos intangibles, ¿no? De que todos estos costos de capacitación, digamos, de investigación, ¿no? Expedientes técnicos también que a veces se realizan para estos proyectos de inversión, no deben ser, digamos, o no cumplirían con el criterio de lo que es un activo, ¿no? En este caso de un activo de tipo intangible, ¿no? No entrarían, o sea, no cumplirían con los criterios de reconocimiento, ¿no? Ya que no tienen un potencial de servicio, ¿no? En el reconocimiento, este reconocimiento inicial, no están cumpliendo con esa capacidad de potencial de servicio. Y no se sabe, ¿no? Cómo van a terminar esos proyectos de inversión. Y ahí la NIGCP 31 también es bastante bien puntual, ¿no? O sea, todos esos desembolsos tienen que ser tratados como gastos, ¿no? Y también eso podemos encontrarlo en la Directiva 3, ¿no? Entonces, ese tipo de desembolsos bajo estos conceptos no merecerían entrar y reconocerse como activos intangibles, ¿no? Sí, Ok, eso sería. muchas gracias por tu respuesta, Paola. Y bueno, la última pregunta que tenemos y que nos realizan nuestros participantes eh, tiene que ver nuevamente con depuración y sinceramiento. Entiendo que esta pregunta es este tipo de preguntas. De hecho, va a ser recurrente en las próximas charlas debido al proceso en el cual las entidades se están enfrentando en este momento, ¿no? Y pues el colega o la colega que nos hace la consulta nos dice que eh, qué marco debe aplicar, ¿no? Para preparar su información financiera teniendo en cuenta que esta entidad que nos hace la consulta ya concluyó su proceso de depuración y sinceramiento de todas sus cuentas y según lo que nos indica por acá, que este proceso lo ha concluido para el segundo trimestre del año vigente. Entonces, y a continuación debe preparar información. Es decir, depuración y sinceramiento entendemos que debería estar ya cerrado, su proceso culminado para esa entidad. En ese sentido, por favor, si nos pudieras hacer la precisión, Paola. Sí, claro, ¿no? Y bueno, el caso de que expone el colega, ¿no? De que su entidad ya culminó con este proceso de depuración y sinceramiento, bueno, primero las felicitaciones, ¿no? Del caso, son, digamos, pocas, ¿no? Las entidades que ya están culminando. Y indicaba Walter de que ha culminado en el segundo trimestre, ¿no? de este año. Entonces, aquí también tenemos que recordar, ¿no? Lo que justamente hemos comentado y también va a permitir aclarar esto de la aplicación, ¿no? De en este caso, de las NIGCP aprobadas, ¿no? En este caso, si ya depuró, ya sinceró, si bien es cierto, a nivel del proceso de depuración y sinceramiento, digamos que ha cumplido con esta parte de preparar, ¿no? De limpiar, digamos, sus saldos, ¿no? La entidad debe tener en cuenta de que todavía no puede aplicar, ¿no? Las normas, las NIGCP, de forma plena, ¿no? Ya que, como hemos dicho en la charla, y está en la RD, para ser más específicos, en la RD 10, ¿no? Que aprueba el set de normas del 2020, se indica ahí claramente de que esta implementación, ¿no? Y es donde estamos ahorita, estamos implementando, digamos, esta implementación va a ser gradual, ¿no? Va a ser gradual sobre las normas que ya se han aprobado. Es decir, ahorita las normas aprobadas, las NIGCP aprobadas, son las de versión 2022. Pero
la aplicación va a estar en función de lo que disponga la DGCP, ¿no? Y si ahorita estamos en un proceso de implementación, donde, claro, estamos en la etapa preparatoria, y en esa etapa preparatoria hay algunas entidades que ya han culminado su depuración y sinceramiento, ya han emitido su resolución de culminación, entonces van a tener todavía que esperar a que puedan hacer esta aplicación de las normas de forma plena, ¿no? Y hasta ello van a tener que seguir bajo el marco actualmente establecido por la DGCP, ¿no? Que viene a ser los PCGA. O sea, tendría que aplicar y cerrar su información bajo PCGA. Entonces, sí, es una pregunta bastante interesante, ¿no? Respecto de la situación, ¿no?, en la que se encuentra esta entidad, ya que ha terminado su proceso de depuración y sinceramiento, ¿no? Esperemos que muchas más puedan hacerlo en el siguiente trimestre, ¿no? En los siguientes trimestres que quedan. Eso sería, Walter. No sé si hay alguna consulta adicional. No tenemos ninguna otra consulta, Paola. Más bien te agradecemos por tus respuestas, siempre muy, muy acertadas. Y bueno, nosotros no nos queda más que agradecerles a todos y a todas por haber participado en esta conferencia sobre el marco para la preparación de la información financiera que organiza el Ministerio de Economía y Finanzas. Comentarles, estimados colegas, que la próxima conferencia que estaremos realizando se llevará a cabo el día 25 de octubre de 3 a 5 de la tarde. El tema que vamos a tratar en esa conferencia es el tema de propiedades, planta y equipo, entendiendo que es precisamente en el transcurso de la reunión de hoy ha habido una serie de preguntas al respecto, ¿no? Recordarles también que el video de esa conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda ser compartido y visualizado cuando ustedes lo consideren conveniente. Entonces, de nuestra parte, muchas gracias nuevamente. Buenas tardes y hasta pronto.